Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes y seguidores de Al Día Noticias? Bienvenidos a esta entrevista con Daniel Felipe Briceño Montes. Esta entrevista con Daniel Felipe, porque él es abogado, especialista en Derecho Público en la Universidad Externado, es magíster en Análisis Político y Electoral y es un consultor que tenemos aquí en Al Día Noticias para analizar la situación política del país en esta entrevista para El Día Noticias y la cadena auténtica y emisora Punto 5. Daniel, bienvenido. Hola, John Didier, a todos los oyentes de Al Día Noticias y a todos los miembros de la mesa. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, analizando los hechos recientes, fracasó el acercamiento de Sergio Fajardo con Jorge Enrique Robledo, con Carlos Amaya, con Juan Fernando Cristo al ingeniero Rodolfo Hernández. No se pudieron poner de acuerdo, parece que eran muy altas las exigencias y obligaban a hacer un cambio de programa muy drástico al ingeniero al punto que no se pusieron de acuerdo. Pero también hay que decir que Sergio Fajardo acaba de decir en un medio de comunicación que él no va a votar por Petro. ¿Cómo analiza usted esta situación? Ya cuando nos preparamos para la segunda vuelta y faltan 13 días. Bueno, lo primero que hay que decir es que la forma en cómo este grupo conformado por Sergio Fajardo, Carlos Andrés Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo, pues han estado tratando de hacer acercamientos de una forma en donde ellos imponen condiciones como si ellos hubiesen sido pues unos grandes ganadores, unos grandes electores dentro de la primera vuelta. Si bien pues cada voto es muy importante y muy indispensable dentro de un esquema de segunda vuelta, pues uno entiende que no están ellos para imponer ninguna condición o este tipo de condiciones. Cuando uno revisa el documento, pues es un documento realmente donde Rodolfo Hernández tiene razón, y es que ellos lo que quieren es cambiar todo el programa de gobierno que sacó 6 millones de votos por uno que sacó 800.000 votos. Y más allá de eso, también pues se generaba una gran dificultad en una posible alianza por varias razones. En primer lugar, porque en primera vuelta y el voto a Rodolfo Hernández, estos 6 millones de votos, pues significaron como tal un repudio como tal de la clase política, independientemente de que fueran de derecha, de izquierda, de centro. Que votó por, mucha gente lo que votó por Rodolfo Hernández, pues lo hizo de forma de protesta en contra de la clase política. Rodolfo Hernández pues representa como tal una persona que no es política, aunque fue alcalde, pero pues que no lo ven como tal dentro del esquema del político tradicional. Entonces su campaña fue totalmente distinta, su campaña fue disruptiva a nivel de redes sociales. Entonces pues le queda muy difícil a Rodolfo Hernández aceptar hoy a políticos sabiendo que el voto de primera vuelta fue en contra de los políticos. Entonces, aunque hubo un acercamiento, hubo como tal unas conversaciones, pues obviamente iba a ser muy difícil que Rodolfo Hernández hiciera un pacto, y más en este momento tan decisivo. Digamos, siento que Rodolfo Hernández, pues tienen la reunión y luego hacen como tal una reflexión sobre la necesidad de no aceptar a nadie. Es que creo que el camino y la senda que está llevando Rodolfo Hernández es la correcta, es que no debe aceptar absolutamente a nadie, independientemente que venga de centro, de derecha o de izquierda. Además, porque pues digamos, este tipo de fotos, que pues es lo que está sucediendo con Gustavo Petro, pues es lo que la gente que votó por Rodolfo Hernández es lo que no quiere. Entonces, pues creo que por ahí es que iba la cosa. No sé qué efecto tendrá esto. Sé que Fajardo ahora dice que igual no votará por Gustavo Petro, seguramente terminará votando en blanco. Lo de Jorge Enrique Robledo pues no es claro. Juan Fernando Cristo pues no sabemos qué ir a hacer, porque realmente Juan Fernando Cristo tiene a su socio político donde Gustavo Petro, que es Guillermo Rivera. Digamos, ellos siempre han trabajado en llaves. Tiene a Luis Ernesto Gómez, que también es socio de él, donde Gustavo Petro. Pues puede ser que Juan Fernando Cristo termine aterrizando pues como tal en la campaña de Gustavo Petro, y pues de Carlos Andrés Amaya, uno no entiende pues cuál es el parapeto que están haciendo cuando uno sabe que Carlos Andrés Amaya está desde primera vuelta pues apoyando al ingeniero Rodolfo Hernández. Se dio su apoyo en Boyacá. Los senadores del partido, la senadora del Partido Verde de Carlos Andrés Amaya hizo campaña en primera vuelta
Entonces, pues hasta Nairo Quintana, que es cercano a Carlos Andrés Amaya, pues se unió como tal a la campaña de Rodolfo Hernández. Entonces, pues hay más como una puesta en escena que como tal un tema de transferencia o no de votos. Sí, a propósito del voto en blanco, sí, pues porque no le queda otra opción a Sergio Fajardo. Si no vota por Rodolfo, a no ser que vote como ciudadano por Rodolfo, pero no diga nada y no represente un apoyo político. De todas maneras, era interesante saber que se podía llegar a un acuerdo entre candidatos que quieren algo diferente para Colombia. Pero si se vota en blanco, como mucha gente está pensando en votar en blanco porque ninguno de los dos candidatos le da tranquilidad. ¿Usted qué piensa de quienes están proyectando votar en blanco? No, digamos, el voto en blanco es una opción totalmente válida, totalmente contable, es decir, la gente pues han difundido mucha información falsa respecto al voto en blanco. Digamos, el voto en blanco es una opción en segunda vuelta, el voto en blanco existente el tarjetón, el voto en blanco no se le contabiliza a nadie, no se le suma a ningún candidato, el voto en blanco es como tal una opción, una tercera opción distinta que tiene un conteo diferente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es que teóricamente, en teoría política electoral y en la práctica sí demostrado, el voto en blanco siempre terminará favoreciendo al candidato que tenga mayor tipo de maquinaria política electoral. Por una razón, y es que mientras hay candidaturas forjadas bajo la opinión pública, el, el candidato, la otra candidatura que está con o que tiene maquinaria electoral y política, pues él sí va a poder sacar a votar su gente, él sí va a llevar el día de las urnas a las personas, los van a llevar con buses, los van a llevar, bueno, con todo ese tipo de cosas que conocemos en Colombia, mientras que ese voto en blanco, que también es un voto de opinión, para así decirlo, el voto en blanco no es un voto de maquinaria, es un voto de opinión donde ninguno de los dos me representa, lo que hace es terminar afectando a las candidaturas de opinión, es decir, a la de Rodolfo Hernández. Hoy todo el mundo sabe que las maquinarias políticas están del lado de Gustavo Petro. Hoy Gustavo Petro es el que está conformando las maquinarias, ya las tuvo en primera vuelta, tuvo unas grandes maquinarias, ahorita se le van a sumar otras maquinarias, ahí vamos viendo que van sumando políticos, y estas maquinarias, estas estructuras van a hacer que la gente salga a votar por Gustavo Petro. En cambio, el que no vota por Rodolfo Hernández y decide votar en blanco, pues lo va a afectar realmente a Rodolfo, porque pues Petro independientemente está asegurando sus votos a punta de maquinaria. Entonces es una opción válida y además es una opción que va en crecimiento, digamos, cuando uno ve las últimas 3 encuestas oficiales que han salido, pues ayer la de Yanjas me llamó mucho la atención porque el voto en blanco está más o menos en el 13%, un 13% con una participación de unos 22 millones de personas, quiere decir que vamos a tener más o menos unos 2.500.000, 2.700.000 votos en blanco según Yanjas, lo cual uno, pues, lo cual rompería el récord histórico de votación en blanco en Colombia. Digamos, creo que el récord histórico en segunda vuelta fue en 2018 con la votación de Sergio Fajardo, que estuvo como en 800.000, pero entonces en este momento pues va camino a eso. Digamos, el tracking presidencial de RCN y la FM que salió esta mañana, recogido el fin de semana, pues lo pone más o menos en el 5 o 6%, pero entonces el promedio de todas las encuestas, excepto Yanjas, es que el voto en blanco va a estar sobre el 6-7%, que igual es muy alto. Entonces, digamos, es una opción válida, la gente puede votar en blanco, la gente puede decidir por allí, pero pues la gente también debe saber que el voto en blanco siempre favorecerá al candidato que tiene maquinaria política, en este momento el que tiene las maquinarias políticas es Gustavo Petro. Daniel, ya le hago una pregunta sobre las maquinarias, pero puede ser que el voto en blanco le favorezca al que esté por encima en votación, así sea por un voto, le va a ayudar a ganarse la presidencia, porque puede ser que gane Rodolfo, así no tenga maquinaria, porque ya hemos visto cómo candidatos con maquinaria se quedan en el camino. Germán Vargas Lleras, Fico Gutiérrez, que tenían maquinaria, tenían todos los partidos y se quedaron. Entonces, la pregunta renglón seguido es, ¿cuál es la maquinaria de Petro si el Centro Democrático está con el ingeniero Rodolfo Hernández, el Partido Conservador? Ya llegó Norma Hurtado del partido de la U. ¿Cuál es la maquinaria de Petro? Claro, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que el tema de maquinarias en segunda vuelta se hace esencial. En primera, pues puede tener efectos como el de Germán, como el de Fico, pero en segunda vuelta es más esencial porque recuerda que en segunda vuelta se gana por un voto. Es decir, en un ámbito donde se estrecha la votación, donde se estrecha la participación,
donde tenemos dos figuras que en todas las encuestas están casi empatados técnicamente, pues la maquinaria va a hacer diferencia. Ahora, Rodolfo Hernández no está recibiendo políticos según lo que él ha dicho. Digamos, hay gente que le está apoyando, ¿cierto? Puede que llegue Norma, puede que llegue Pepito, Perencejo, tal de Y el partido, Centro pero, pero, Democrático va, ahí. pero va a llegar gente del Centro Democrático, pero hay una gran diferencia entre que lleguen y anuncien en las redes sociales y en medios de comunicación que van a apoyarle y otra es que trabajen para esa candidatura. Digamos, hoy la gran diferencia entre las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández es que mientras Rodolfo Hernández no tiene a nadie de base generando campaña a nivel barrial, a nivel local, a nivel zonal, Gustavo Petro sí lo tiene. Digamos, la campaña de Rodolfo Hernández, aunque mucha gente ha dicho que literalmente va a votar por ellos, pues eso traerá unos votos, algunos seguidores de esas personas, pero nunca, digamos, ellos no están haciendo como un trabajo de maquinita, ¿cierto? Que es ahí donde la maquinaria, llamando a sus líderes, convocando como si estuviéramos en una elección de vida o muerte. Digamos, ellos anuncian y pues veremos si llegan o no los votos. En cambio, en cuanto a Gustavo Petro, uno ve que tiene una organización, una estructura inmensa a nivel barrial, a nivel zonal, a nivel local, a nivel de ciudades, a nivel departamentales, de trabajando ediles, diputados, y tiene maquinarias, o sea, es que no hay que negarlo. Gustavo Petro tiene hoy clanes políticos y sobre todo en la costa, que es donde va a ser una parte esencial donde se va a definir esta elección presidencial, tiene la costa manejando maquinaria por Gustavo Petro. Allá están los clanes de los Torres Villalba, allá está Sandra Villadiego, allá está una cantidad de políticos que se han unido a Gustavo Petro que hoy están trabajando como maquinitas. Entonces, digamos, es la gran diferencia que usted puede tener con una campaña como la Rodolfo, donde dice, sí, mi voto es por Rodolfo, ¿cierto? Pero al no haber un compromiso político, pues por lo tanto no va a haber un trabajo político en campo. Y si no hay trabajo político en campo, pues la maquinaria no existe. O sea, puede tener mucha gente que lo está apoyando. Es más, tenemos hoy por primera vez, yo creo que en muchos años, políticos de vacaciones en segunda vuelta. Digamos, no se ha visto como tal en esta segunda vuelta el fervor de políticos trabajando a nivel barrial, a nivel local, a nivel zonal, excepto pues la estructura organizada que ya tiene Gustavo Petro y que pues obviamente está afinada, dirigida en sintonía pues por Roy Barreras y Armando Benedetti. Correcto. Entonces, pues digamos, eso como las grandes diferencias, pero hoy sí hay maquinaria y está de parte de Gustavo Petro. Tengo una imagen que me enviaron para quienes quieren votar en blanco. Dice la siguiente, una fotografía que seguramente usted la ha visto, la acabo de publicar en Twitter, se la respondo a Manuel Salazar, que preguntó Manuel Salazar que cómo así que el voto en blanco puede beneficiar más a un candidato que a otro. Entonces le respondo con esta foto a Manuel Salazar, que dice, para quienes piensan votar en blanco, recuerdo lo sucedido en Chile. En primera vuelta, Cash logró el 27.91% de los votos, Boric, actual presidente, logró el 25.83%, o sea, perdió Boric en primera vuelta, pero ganó el voto en blanco que alcanzó el 31.14%. En segunda vuelta, el resultado es que Boric alcanzó el 55.87%, casi el 44.13% y el voto en blanco bajó al 24.13%, lo que quiere decir que si mucha de ese 24% se hubiera ido con Cash, Cash había alcanzado el 64-68%, Boric el 55%, no tendría hoy Chile de presidente a Boric y no estaría viviendo lo que hoy está viviendo Chile, que ya se habla de desorden, de caos y de problemas en la gobernabilidad del presidente de Chile, que fue que no ha hecho otra cosa en su vida que haber sido de primera línea toda la vida, porque nunca ha tenido un trabajo, no tiene un oficio, no sabe hacer absolutamente nada. Esa fotografía, ¿qué le dice a usted, mi querido Daniel Briceño? Pues en primer lugar, creo que ya hay errores en la foto, uno también tiene que tener muy claro porque según te tengo entendido, el voto en blanco no fue tan definitivo en Chile, creo que hubo como algo así, o sea, si no me equivoco, como unos 30.000 votos nomás de voto en blanco en la primera y otros como 25.000 en la segunda. Realmente creo que el factor definitivo de la victoria de de Boric sobre Cast fue la de Franco Parisi. Digamos, Franco Parisi fue un candidato outsider que hizo campaña en redes sociales y que terminó pues uniéndose como tal a la campaña de Boric. Entonces pues creo que ahí hay que mirar ese tema O sea, porque podría pues ser una fake digamos news. puede ser una fake news, sí, pues a ver, te estoy aquí averiguando, ya, efectivamente, votos en blanco
de Chile en primera vuelta, 31.000 votos, y votos en blanco de Chile en segunda vuelta, 24.000. No, debe ser el 24%, no puede haber 24.000 votos. No, son 24.000 votos. Es más, fue el 0,6%. Ah, bueno, entonces sí es una fake news, entonces no hubo una buena lectura de los porcentajes. Sí, no, lo que pasa es que Boric en esa campaña en primera vuelta saca el 25%, Cast le gana, mira, Boric saca el 25% en primera vuelta, Cast le gana con el 27%, digamos, Y entonces Cast gana, pero gana muy apretado, por eso, y entonces el otro 50%, ¿dónde está? Porque entre Cast y Boric hacen el 50%. El otro 50% sale exclusivamente de la cantidad de candidatos que habían. Ah, Digamos, ya, ya, estaba ya. Franco Ok. Parisi, que sacó 900.000 votos, Sebastián Sichel, que también sacó 900.000 votos, No. estaba Jasna, que también sacó 890 Ok, mil votos. perfecto. Y en segunda vuelta, Entonces, tiene usted toda la razón, en segunda vuelta, si usted suma Boric más Cash, quedan el 99%. Pero- sí, Y no puede haber entonces, pues, 24%, o sea, exacto, exacto. se Entonces, cae de digamos, su pues, peso por el la, porcentaje. la, la, la figura de la victoria de Boric de Boric en Chile, pues no se da por el voto en blanco, sino se da por las alianzas con los candidatos que perdieron las elecciones en primera vuelta. Digamos que es una cosa muy distinta a la que está pasando aquí, porque pues formalmente aquí el candidato tercero que tiene más votos, que es Fico Gutiérrez, aunque anunció su voto por Rodolfo Hernández, pues no se está generando como tal, pues una alianza que trabaje pues para endosar esos votos, por así decirlo. Pero pues, digamos, creo que sí es una de estas imágenes que tanto editan en redes No, y ya, sociales, ya que borré el tweet porque no había hecho la sumatoria. En segunda vuelta no puede, tiene que dar 100%. Y sí, claro, sumando los tres valores nos da como el 120%. O sea, no tiene razón. sí, 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 sí. O sea, ni siquiera hicieron bien la fake news. Sí, no, y no había hecho ese pequeño detalle de sumar. Muy bien, eso es lo importante de contrastar la información. Por eso había dicho que podría servir esa imagen. Volviendo al tema de los apoyos, en este momento uno creería que Gustavo Petro, que sacó 8,5 millones de votos en primera vuelta, va a subir, va a alcanzar los 10 millones de votos porque le ha llegado mucha gente de refuerzo. Llegó Alejandro Gaviria, llegó, por ejemplo, Griselda Restrepo, de exministra de Trabajo, también del Departamento del Valle. Está llegando Luis Gilberto Murillo, el ex vice de Sergio Fajardo. Está llegando mucha gente de diferentes partidos también, incluso del mismo Alianza Verde, están llegando allí a la campaña de Gustavo Petro. Todos estos apoyos como Antanas Mocus, por ejemplo, todos estos apoyos le van a sumar a Petro, ¿realmente puede alcanzar los 10 millones de votos? Digamos, la sumatoria, pues si uno pudiera hacer una sumatoria perfecta en estas elecciones, uno pues podría sacar conclusiones que lo van a hacer llegar a conclusiones cerradas. Por ejemplo, si uno pensara que todo lo que se le está sumando a Gustavo Petro, pues le va a sumar votos de manera nominal, es decir, si yo tuve 100.000 votos y me uno a Gustavo Petro, pues esos 100.000 votos se suman allá, pues realmente es también caer en un error. Digamos, aunque suman, aunque generan pues ciertos mensajes, por ejemplo, el mensaje de Mocus es un mensaje poderoso dentro de la campaña de Gustavo Petro. Mocus hoy todavía tiene una buena imagen, aunque personalmente siempre siento que lo usan para este tipo de cosas. Es como una carta siempre debajo de la manga en elecciones, pero pues digamos, sí manda mensajes de que realmente pues los apoyos se están dando hacia allí y lo que le está diciendo al elector es, oiga, venga, esto es una campaña fuerte, esta es una campaña que no se está desinflando, sino es una campaña que antes está creciendo y entonces le va a dar pues unos criterios al elector. Digamos, los mensajes como por ejemplo de incluir a Alejandro Gaviria y de lograr que Alejandro Gaviria entre en la campaña de Petro, pues daba, según ellos, unos mensajes en favor de las EPS, por ejemplo. Gustavo Petro, una de sus polémicas más grandes es el querer acabar las EPS. Entonces, al ser Alejandro Gaviria uno de los grandes defensores de las EPS, que él ha propuesto reformarlas, no acabarlas,
Entonces, pues manda pues al sector asegurador, pues como tal un mensaje de tranquilidad según lo que ellos calculan. Asimismo, pues la esposa de Alejandro Gaviria, pues todos la van perfilándose hoy como ministra de Hacienda, Carolina Soto. Entonces, pues digamos, también mandaría un mensaje, ya fue del Banco de la República, tiene una relaciones con el nivel empresarial. Entonces, muchas cosas de las que se hacen, más allá de que sumen votos, lo que envía son mensajes para el elector que no sabe por qué votar. Entonces, lo principal que hay que mirar es qué tan duro es el voto de primera vuelta. Digamos, cuando uno ve Yanjas, uno nota que el 95% de las personas que votaron por Petro en primera se mantendrían votando por Petro en segunda. Pues uno dice, por Petro el 95% tiene un voto sólido, un voto duro que repite en segunda vuelta. A Rodolfo Hernández en una proporción menor, entonces dice que el 90% de la gente que votó por él se mantendrá votando por él en segunda. Entonces, digamos, tenemos unos parámetros de voto duro y entonces todo estará enfocado en tres escenarios. Uno, los votantes de Federico Gutiérrez. Dos, los votantes de Siof Fajardo. Y tercero, pues una cosa que siempre se ha tratado de hacer, que es el votante indeciso o el votante también que no votó en primera vuelta. Entonces, pues, digamos, sobre estos mensajes hay que revisar porque, pues, cuando uno mira sobre el crecimiento de Gustavo Petro para poder llegar a los 10 millones de votos, uno nota que en esta encuesta de Yanjas pues no le favorece mucho. Dice que solo el 15%, por ejemplo, de la gente que votó por Sergio Fajardo votaría por Petro. En cambio, el 43% de la gente que votó, perdón, en cambio el 36% de la gente que votó por Fajardo votaría por Rodolfo. Entonces, ahí hay una franja de diferencia que les pone atención y por eso ellos están enfocados en su margen del Partido Verde, porque van por el voto de Fajardo. Entonces, digamos, eso es una, digamos, el 81% de la gente que votó por Fico, por ejemplo, dice que va a votar por Rodolfo. Y eso es una cosa que no, Rodolfo ni siquiera tiene que gestionar. Digamos, es un tema de antipetrismo más que de pro Rodolfo. Entonces, digamos, ahí Petro tiene un problema, pero pues como te digo, esto no es un tema de sumatoria nominal. Esto tiene unas cosas, tiene unos matices, ellos por eso suman a Mocus también para que se vea el respaldo de una persona que creó el Partido Verde, porque pues ellos están muy afanados en captar el voto desde el Fajardo. Entonces están muy, muy, muy preocupados con este tema. Entonces, pues digamos, una cosa sorprendente, hay un dato y es que, por ejemplo, el voto cristiano de John Milton, ¿cierto? Por ejemplo, solo el 43% del voto de John Milton dice que votaría por Rodolfo. O sea, yo pensé que iba a ser una proporción mayor, por ejemplo. Vamos, de ese, el 20% está pensando en votar en blanco. Y ojo, el 21% de la gente que votó por John Milton está pensando en votar por Petro. Digamos, el voto de John Milton es un voto más dividido. Y eso, pues, ayer en Yanjas me llamó mucho la atención aquí, nosotros que conocemos, pues, a John Milton de cerca, porque, pues, realmente lo que está marcando es un derrotero y es que todo el mundo cree hoy que el voto cristiano está con Rodolfo. Lo cual pues está por verse, pero en esta encuesta nos está diciendo que está muy fraccionado, por ejemplo. De Entonces hecho, la sumatoria no es nominal. de hecho, Colombia Justa Libres acaba de emitir un comunicado donde dice que deja en libertad las bases para que voten por el que quiera. Eso quiere decir que la situación está bien dividida en la iglesia. Pues digamos, yo, más que dividida, lo que no encuentran, digamos, yo siento que hasta el domingo de elecciones en la noche, el voto de la iglesia estaba jugado con Rodolfo, indiscutiblemente. Sin embargo, luego del hilo de 23 tweets que hizo, o trinos que hizo Rodolfo Hernández para desmarcarse del uribismo, pues incluyó 3 que cayeron muy mal dentro del grupo cristiano y dentro de las iglesias. Uno, pues todo lo que tenía que ver con el tema del aborto, otro lo que tenía que ver con las parejas del mismo sexo y otro con la Adopción. legalización del tema de las drogas. Y la opción y el otro, el tema de la legalización de las drogas. Entonces, por ahí entonces comenzó a generar un malestar y ojo, y es un tema que aprovechó el mismo petrismo. O sea, digamos, los petristas mismos fueron los que difundieron esto, ¿cierto? Y luego viene un golpe muy fuerte y es pues esas malas expresiones que hace Rodolfo Hernández en un programa sobre la Virgen María, en donde hay unas comparaciones muy grotescas. Y entonces, pues, esto hace que el votante cristiano, que es un votante, debo decirlo, muy decente, Y el digamos, el votante católico. cristiano es y el votante es, entonces el votante religioso es un votante muy decente, que le gusta ver una persona más aplacada, más aplanada, una persona que no sea grosera. Entonces, todo esto genera unas confusiones y entonces terminará, pues, por antipetrismo, mucha gente votando por Rodolfo Hernández, ¿cierto?
pero mucha gente quiere votar en blanco. Digamos, la decisión de Colombia Justa Libre no se da por Petro ni por Rodolfo, sino porque hay mucha gente que realmente dijo, oiga, venga, nosotros realmente estamos pensando en votar en blanco. Entonces, déjenos en libertad, ¿cierto? O no queremos votar, entonces mejor déjenos en libertad y nosotros tomamos la decisión internamente y creo que pues el partido ahí es donde toma una decisión que en mi concepto está bien. Digamos, Pero el voto en a blanco no ver si, dice nada. claro, pero usted como partido, usted también tiene que consultar y usted también tiene que ver las expresiones dentro de su propia gente. Y es que el partido, pues hay mucha inconformidad también con la candidatura de Rodolfo. Hay otra gente que, pues, respetablemente quiere estar con Petro, ya lo hemos visto, pero pues sobre todo es como una incomodidad, digamos, esta incomodidad que genera, yo sé que la mayoría va a terminar votando por Rodolfo, pero de manera incómoda, un tema que en donde no va a haber mucha paz. Entonces el partido prefiere decir, venga, vamos en libertad, tome la decisión usted con su familia, eso es lo que significa la libertad. Siéntese, analícelo y vote por el que quiera. Es que estamos en Obviamente, la pues, disyuntiva de votar por el mal menor. exacto. Y eso es el problema de las segundas vueltas. Las segundas vueltas, pues, lastimosamente, primera vuelta usted vota por el que quiere, por el que más le gusta, por el que es más bonito, por el que le tiene las mejores propuestas. En segunda, pues, es un tiro al aire lo que va a salir en segunda en ese balotaje. Y pues aquí, pues, tenemos una segunda vuelta que jamás habíamos visto en la historia de este país, digamos, una segunda vuelta inédita. Entonces, pues todos imaginábamos un escenario más estricto, pero pues digamos el centro del país terminó jugándosela por otro lado. Entonces, esto funciona así, digamos, que Petro llegue a los 10,5 millones de votos, yo lo veo posible, porque pues además hay mucho voto que se va a mover, digamos, la participación, si vemos los datos del 2018, la participación va a tender a ser igual o un poquito menor, digamos, no es muy común que la participación en segunda vuelta suba. Entonces, digamos, todas las estrategias enfocadas en llamar al voto abstencionista o el que no votó en primera, pues siempre fracasan por eso. Porque, pues, digamos, en segunda Daniel, vuelta antes vota menos gente. Gustavo Petro puede llegar a los 10 millones de votos, pero ¿esos 10 millones de votos le sirven para ser presidente o pese a que llegue a los 10 millones no será presidente? Pues, digamos, lo que pasa es que si usted hace unas sumatorias nominales, aunque ya te dije que lo nominal no sirve, uno diría 6 más 5 de Fico, de Rodolfo son 11, ¿cierto? Entonces, si uno hiciera las matemáticas básicas y lo nominal, que pues no lo que ocurre acá, uno diría que tendría que estar Rodolfo Hernández en hacia 11 millones y si Gustavo Petro pues está en 10 no me alcanzaría. Sin embargo, está en juego el realmente si el voto de Rodolfo Hernández, esos 6 millones, es un voto duro, digamos, por ahora las encuestas lo han mostrado un poco sólido, pero pues realmente solo hasta que termine esta semana, después de todo este palo que le están dando, todo lo que está saliendo, vamos a ver si realmente es un voto blando. Y si el voto de Rodolfo resulta ser un voto blando, pues digamos, quizá los 10 millones le pueden alcanzar a Gustavo Petro y más, es más, pueda crecer un poco más. Porque aquí en este momento, si el voto de Rodolfo resulta ser un voto blanco, pues se van para el voto en blanco o se van para donde Gustavo Petro. Hay mucha gente que se baja del bus. Digamos, hay mucha gente que votó por Rodolfo Hernández de forma de protesta. Digamos, Rodolfo Hernández no conocimos mucho de él en primera vuelta, pero pues hay mucha gente que se está cambiando y también eso hay que aceptarlo. Hay mucha gente que está bajando de Rodolfo y está subiendo al petrismo hoy. Ujú. Y muy poca se baja del petrismo para subirse al rodolfismo. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, todo dependerá de ahí y además todo dependerá de qué tanto el votante uribista, que ojo con eso, digamos, creo que Rodolfo Hernández ahí está cometiendo un error, porque pues en ese afán de desmarcarse de Álvaro Uribe, ya todos sabemos que está desmarcado, pues también está maltratando mucho, muy constantemente todos los días al motorista. Y pues el motorista en este país no es despreciable. El motorista son 2.200.000 votos fijos que están ahí, que se demostraron en el Senado, que se muestran en Congreso y que siguen abarcando. Y pues en una segunda vuelta, usted poner en tela de juicio 2.200.000 votos o poner a dudar 2.200.000 personas que pues no van a terminar votando por Petro, pero puede que no salgan a votar o puede que voten en blanco, pues entonces generaría un gran lío. Entonces, eso de que le alcance los 10 millones a Gustavo Petro, no, pues dependerá mucho realmente no de Gustavo Petro, sino de qué tan fuerte y qué tan duro es el voto de Rodolfo Hernández. Entonces vamos a ver, está en juego el voto de Rodolfo, vamos a ver si es un voto blando, si es un voto duro, porque pues si es un voto blanco, pues es un voto blando será un gran problema para Rodolfo de cara a estos 13 días que nos quedan.
Daniel, está claro que aquí puede ganar cualquiera. Esto está para que gane cualquiera. ¿Eso quiere decir que Petro no haya hecho una buena alcaldía, que no le haya ido bien como alcalde de Bogotá, que haya sido deficiente su administración? El que su gobierno pueda adoptar políticas que se adoptaron en Venezuela, que haya ese temor que Colombia se vuelva como Venezuela, como Nicaragua, que no respete la constitución, que esto se vuelva una dictadura. Todos esos temores han desaparecido, ese fantasma ha desaparecido en el imaginario de los colombianos. Digamos, en primer lugar, el fantasma, que no es un fantasma, es una realidad de la mala alcaldía de Gustavo Petro, desapareció en la misma alcaldía. Entonces, digamos, Gustavo Petro estaba haciendo una mala alcaldía, estaba haciendo un mal ejercicio, un mal papel en su alcaldía, y el tema de la destitución por parte del procurador, que es un poco lo que le está pasando a Daniel Quintero, pero no le está saliendo tan bien como él pensaba, y todo su proceso ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana y todo este tema de sus discursos y todo este tema, hizo que la La gente se ayuda de enfocara en el Santos, ¿no? Gustavo Aumentele la ayuda de Petro político, Santos. sí. Sí, entonces el Gustavo Petro político que la plaza, que se dispara en ese momento, digamos, yo siempre tengo que decir que hoy, si Gustavo Petro llega a la presidencia, toca agradecérselo a Alejandro Ordóñez, y es la verdad. Digamos, Gustavo Petro después de esa alcaldía no salía vivo políticamente, la alcaldía era pésima, pero en ese momento se reactivó y se lanzó el Gustavo Petro, nació el Gustavo Petro de Plaza, el Gustavo Petro de los grandes discursos, y pues todo quedó borrado, digamos, hasta el punto que Bogotá es petrista. Petrista a tal punto sacó 1.700.000 votos doblando a Rodolfo Hernández en ese momento. Ujú. Entonces, pues digamos, eso desaparece, la gestión desaparece porque Gustavo Petro queda alrededor de él una serie de seguidores que son ciegos, sordos y mudos. Literalmente, digamos, hay poca autocrítica dentro del votante petrista, en la mayoría del votante petrista, y lo cual se ha venido alimentando pues con todo este tema de la pandemia, todo lo que ha pasado, todos los problemas del gobierno de Iván Duque, y pues la figura de Gustavo Petro como el gran opositor. El tema de Venezuela, digamos, yo en mis análisis siempre digo que la gente hoy, lo que pasa en Colombia es que la gente hoy ya no está pensando en Venezuela como el país de al lado, el país que estaba allá, el país de Chávez, sino que la gente ahora está pensando en Venezuela como el país que está acá. Digamos, usted cuando habla a una persona y usted le habla a Colombia, a un colombiano respecto a Venezuela, la gente no está preocupada mucho por la inflación de Venezuela o por su situación económica o por lo que le pasó, sino la gente está pensando más en Venezuela como el Venezuela que ya está dentro del país, en donde hay 2 millones de migrantes acá, en donde la gente realmente lo que está esperando no es que te digan que Gustavo Petro va a volver a ser Chávez, sino lo que realmente está esperando la gente es que te digan, oye, te vamos a solucionar el tema de la migración así, digamos, el tema de la inseguridad tiene que solucionarse de esta forma, las oportunidades para los migrantes van así, la organización en las calles van a ser así. Entonces, digamos, eso se cambió un poco el esquema, además con un trabajo comunicacional, pero increíble durante 4 años que ha hecho el petrismo. En eso pues hay que abonárselos porque el hecho de atar al gobierno de Iván Duque con Venezuela, digamos, o sea, ellos lograron que la gente creyera que Colombia está peor que Venezuela. Digamos, es una estrategia comunicacional que ellos hicieron desde que Duque llegó a la presidencia. Y es como si en 2018 perdimos la presidencia por el miedo de que Gustavo Petro iba a convertir a Colombia en Venezuela, pues nuestra estrategia ¿cuál va a ser? Hacer que Colombia ya sea Venezuela con Iván Duque. Y entonces a mucha gente hoy cree que Colombia está peor que Venezuela. Y lo repiten y lo dicen, lo repitieron y lo volvieron una verdad en muchos sectores. Entonces, esto hace que al ligar a Iván Duque con el tema de Venezuela y que Colombia está peor que Venezuela, pues esto hace que la gente hoy sienta que pues, Gustavo Petro ya no es una amenaza a nivel económico como fue en Venezuela. Pero pues yo siempre he dicho, Gustavo Petro pues ya no puede ser hoy el Chávez, pero pues puede ser el Castillo, puede ser el Boric, puede ser, digamos, unas combinaciones de gente, puede ser los Kirchner. Entonces, pues, pero la gente hoy ya, digamos, ese tema comunicacional a ellos les funciona muy bien. Entonces, muchas de las personas que tenían miedo, hoy ya no la tienen, porque piensan que el gobierno de Iván Duque y todos los problemas que vienen derivados de la pandemia, pues son producto de que Iván Duque nos hizo como Venezuela. Literal, eso fue lo que ocurrió. Sí, entonces, Iván Duque, el sepulturero del uribismo. Yo creo que sí, o sea, yo debo decir, yo lo digo con tranquilidad, yo no soy periodista, pero siento que
hay dos factores del uribismo, aunque vuelvo y lo digo, yo no siento que esté muerto. Digamos, creo que el uribismo entra en una fase en donde tiene que convertirse en una alternativa derecha. Una alternativa derecha con nuevas figuras. Digamos, creo que la figura de Álvaro Uribe sí está totalmente desgastada. Creo que aunque Iván Duque le da el remate, ¿cierto? Pues con todos los problemas del gobierno que tuvo, la figura de Álvaro Uribe también venía ya desgastada. Digamos, creo que el no haberse apartado a tiempo y no haber dado la posibilidad a nuevas figuras que hicieran del Centro Democrático, por ejemplo, pues un nuevo partido con nuevas ideas, nuevos proyectos, que fue lo que hicieron en este Senado. Digamos, yo os digo, a mí los resultados del Centro Democrático, aunque bajaron en el Congreso, pues en Senado no son tan malos. Digamos, ahí hay nuevas figuras, hay nuevas cosas. Salta a la palestra Miguel Uribe Turbay, que pues va a comenzar a generar unos nuevos aires, pero pues sí creo que la figura y el desgaste de Álvaro Uribe de no haberse apartado a tiempo, ¿cierto? De no haberse retirado a tiempo, de no haber dejado que otras figuras tomaran el poder, pues comenzó el desgaste y pues lo terminó rematando pues como tal Iván Duque. Claro que una eventual presidencia pues de Gustavo Petro lo que haría sería reordenar este tema, y por eso yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado. Los que están diciendo que el uribismo está muerto es totalmente falso. El uribismo tiene líderes regionales, nacionales, senadores, tiene gente muy buena también que está dispuesta a hacer y que además son muy disciplinados a nivel electoral. Correcto. Pues Daniel Felipe Briceño Montes, abogado, especialista en Derecho Público en la Universidad Externa de Colombia, magíster en Análisis Político y Electoral, pues queremos agradecerle su presencia aquí en Al Día Noticias. Esperamos, si el tiempo nos da, tenerlo antes de la segunda vuelta porque todos los días esto cambia mucho el programa, aunque usted ya lo ha advertido, ya la gente sabe por quién va a votar y más bien son pocos los indecisos. Que pase muy buen día, gracias. No, a ustedes, John Didier, a todos los oyentes de Al Día Noticias, a toda la mesa, siempre es un honor estar con ustedes. Bueno, señor, muchas gracias. Ahí está Daniel Felipe Briceño en Al Día Noticias. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.